Bueno, ¿qué tal a todos? Qué bueno saludarles, que Dios les bendiga. Como dijimos, vamos a grabar esta sesión y la vamos a subir a YouTube, ¿verdad? Que damos gracias a Dios porque nos permite pues entrar a este tiempo de estudiar la Biblia, ¿verdad? Era algo que quería y no se había podido, pero ahora se puede, ¿verdad? Bienvenidos a acá, Dabs, David, ¿verdad? Desde México y Colombia. Vamos a iniciar y vamos a hacer una oración para pues poner en manos de Dios este, este tiempo ahora. Así que oramos. Señor, te damos gracias de esta tarde por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos para estudiar tu palabra. Te pido que todo lo que vamos a hablar, Señor, sea de edificación. Danos sabiduría para poder entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y que no sea ninguna palabra humana, sino que sea tú a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, vamos a pasar a nuestro estudio. Oficialmente hoy iniciamos el estudio del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Un estudio profundo, ¿verdad? Y eh, me voy a basar, y aquí lo tengo, ¿verdad? Este estudio, los fragmentos, ¿verdad? Que tengo, que he tomado, ¿verdad? Lo saqué de este libro, se llama Israel al filo de la profecía. Si lo pueden buscar, búsquenlo, es muy bueno, ¿verdad? Y está toda la interpretación teológica, escatológica del libro de Apocalipsis. Yo voy a tratar de hacer, de resumir un poco, ¿verdad? Porque sí es demasiado profundo. Bueno, como ustedes saben, a mí me encanta usar diapositivas y pues es algo que utilizo bastante. Bueno, vamos a ver nuestro tema, que se llama, pues vamos a introducirnos al capítulo uno, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis y vamos a hablar de quitar el velo, ¿verdad? Vamos a hablar algunas cosas importantes acerca de, previas al estudio del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que tenemos que tener presentes y vamos a hacer un análisis de la realidad de este libro, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a esto. Quiero empezar con estas dos preguntas, ¿verdad? Creo que ustedes dos, creo que sí, ¿verdad? No hay necesidad de preguntarlo, ¿verdad? Creo que ustedes han leído el libro de Apocalipsis y pues me imagino que eh, la sensación ha sido eh, buena, ¿verdad? Ha sido una sensación, expectativa del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Eh, Antes de preguntar, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis aproximadamente este año. Déjenme recordarme, creo que sí lo leí al principio, o fue el año pasado, no recuerdo, pero sí he tenido la oportunidad varias veces de estudiar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahorita no porque llevo otro estudio, pero eh, sí lo he leído en la Reina Valera y lo he leído en la traducción, en la NBI y en la traducción lenguaje actual, y palabra, Nueva Biblia Viva. Y las veces que lo he leído, no me deja no deja de impactar mi vida, ha sido la sensación que he tenido. Cuando era pequeño, sí me daba miedo, ¿verdad? Era un niño, sí me daba miedo el libro de Apocalipsis por todo lo que decía, pero ahora que pues, ya soy un adulto, ¿verdad? He entendido bastante cómo, pues, cuál es el objetivo del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que no es un libro que de miedo, ni es un libro de ciencia ficción, ¿verdad? Sino que es un libro eh, muy hermoso. No sé, Dabs, tu perspectiva, creo que has leído el libro de Apocalipsis, ¿no? Hola, buenas, buenas, buenas. Sí, la verdad es que es un libro de revelación, ¿no? Ujú. Eh, es un libro que contiene justo revelación. En un principio es como,
puede llegar a ser incluso complicado de entender tantas analogías, tantos simbolismos. Sí, Aquí, conforme estás en el espíritu, empiezas a entender un poco más el Apocalipsis, porque creo que muchos lo ven como el fin del mundo, ¿no? O lo ujú, traducen como el fin de algo, de lo que ya va terminando, cuando realmente es el inicio, ¿no? De eh, pues de un camino, de un andar que vamos a tener para los que hemos decidido y confiamos y creemos, ¿no? sí, correcto. Em, sí, efectivamente, pues sí, el libro de Apocalipsis es un libro muy hermoso y muy profundo, ¿verdad? Sí, creo que yo también tenía esa idea en algún momento de mi vida. Bueno, era más pequeño, por supuesto, de qué era el libro de Apocalipsis, que ahí hablaba del fin del mundo, ¿verdad? Pero pues no, ¿verdad? Ese velo también se quitó de mis ojos. Bueno, como esta es una introducción al primer capítulo, ¿verdad? Voy a ser bastante intencional en lo que quiero hablar. El libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96 de nuestra era actual. Este libro es considerado uno de los libros más controversiales de todas las escrituras, ¿verdad? Por el contenido que tiene, sí tiende a ser controversial. Fue escrito en el año 96 por el apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Que como dato curioso, el apóstol Juan fue el único apóstol que no murió como mártir, sino que sí murió de manera natural. Claro, murió exiliado en la isla de Patmos porque estaba encarcelado, pero no lo mataron decapitado o, o crucificado, como en el caso del apóstol Pablo o del apóstol Pedro, ¿verdad? O muerto en la hoguera, como en el caso de otros apóstoles, sino que fue el único que no murió como de esa manera, ¿verdad? Eh, Estando Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? En ese proceso de encarcelamiento, pues Dios le empieza a revelar muchas cosas, ¿verdad? Y lo más bonito que el libro de Apocalipsis tiene es que dice, escribe todo lo que veas y escuches. Entonces él empieza a, a escribir, ¿verdad? Eh, ahora, parte de que el libro es controversial, el libro de Apocalipsis es controversial debido a la variedad de opiniones teológicas, se llegan a formar tres corrientes de interpretación que más, pero podemos ver tres puntuales. La amilianista, la preamilianista y la postmilenialista, ¿verdad? Que son tres corrientes, tres pensamientos acerca del contexto del libro de Apocalipsis. Yo me puse a investigar un poco, porque en el libro de donde saqué estas tres palabras no está la definición, entonces me tuve que poner a investigar un poco. Y pues la corriente de interpretación del Apocalipsis aminialista tiene como idea central que el reinado de los 1000 años no es literal, sino que es algo simbólico, ¿no? Eso es lo que dice esta idea, ¿verdad? Define los 1000 años como el periodo de tiempo espiritual que estamos viviendo hoy en día, desde la primera venida de Jesucristo hasta su regreso. Cristo ya reina de manera espiritual en los corazones de los creyentes y en la iglesia. Y pues se desenlaza al final de esta era presente, Jesús regresará visiblemente para el juicio final y la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Pues esta es una idea, es eh, errónea, ¿verdad? Porque el reino milenial no es simbólico, sí es literal, ¿verdad? Eh, el periodo de los 1000 años o el reino milenial todavía no ha pasado, ¿verdad? Y eso lo dice el libro, o sea, lo sostiene el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Acá me llama la atención porque dice que regresará visiblemente para el juicio final, o sea, habla de la segunda venida de Cristo, literalmente, ¿verdad? Pero esta idea
las personas que sostienen eso, porque hay gente que sostiene esta idea, se basa en que la iglesia va a pasar la gran tribulación, que no va a haber arrebatamiento, no va a haber rapto como nosotros lo conocemos, ¿verdad? No va a venir Jesús en las nubes y nos va a arrebatar a la iglesia, ¿verdad? Eso dice esta idea, ¿verdad? Pero pues la Biblia sostiene, ¿verdad? Que el Señor va a regresar, primera de Tesalonicenses 5:17 me parece, dice que eh, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la otra corriente. Entonces podríamos decir que esta idea, que algunas personas y algunas iglesias, porque también vamos a hablar un poco de y a mí me preocupa un poco de cómo se vive el libro, de cómo se ve el libro de Apocalipsis hoy en día, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, esta idea podríamos decir que sí, es un poco, no un poco, sí es errónea, ¿verdad? Sí, Jesús iba a regresar visiblemente, pero tiene que pasar algo previo, ¿no? Para que él regrese, ¿verdad? Y el reinado de los 1000 años todavía no ha pasado, ¿verdad? Todavía no está ¿verdad? Eso es futuro. Bueno, ahora, el pensamiento premilenialista, ¿verdad? Se basa en que Jesús regresa antes, ¿verdad? Del establecimiento del reino milenial, literal, y enseña que el mundo irá empeorando progresivamente en la era actual. Al final de este tiempo de tribulación, Jesucristo regresará físicamente a la tierra para derrotar al anticristo, ¿verdad? E instaurar un reino milenial y de paz que durará 1000 años, ¿verdad? Después de este periodo de 1000 años en la tierra ocurrió una rebelión final derrotada por Dios, ¿verdad? Sigue el juicio final, bueno, eso también lo habla Apocalipsis, ¿verdad? Los capítulos, los finales. Yo personalmente sostengo la idea central del libro de Apocalipsis, donde he sido formado, ¿verdad? No es que me metieron la idea, sino que a base de la Biblia, de la palabra de Dios, creo que yo hice un estudio bíblico sobre eso, que era el arrebatamiento de la iglesia, creo, ¿verdad? Eh, ese no lo grabamos, ¿verdad? Pero eh, sí, antes de que el Señor venga y establezca su reino aquí en la tierra, primero la iglesia va a ser arrebatada. Tienen que haber 7 años de tribulación, que están divididos en dos periodos, 3 años y medio de paz aparente y 3 años y medio de caos, ¿verdad? Hay personas que dicen de que ya estamos en la gran tribulación por todo lo que está pasando, pero la Biblia dice en Mateo capítulo 24 que esto solo es principio de dolores. Sí, las señales se están cumpliendo, pero a bestialidad. Creo que esta semana, las últimas semanas y quizá el último mes y medio, este año ha sido el que más temblores o más movimientos sísmicos ha tenido, ¿verdad? Y los científicos dicen de que se ha intensificado más, ¿verdad? Pero todavía no es el fin, tiene que pasar, ¿verdad? O sea, vemos las cosas que pasan, el terremoto en Venezuela, el terremoto reciente en Colombia, el terremoto reciente en Indonesia, que son terremotos bien fuertes, ¿verdad? Los sismos que han habido en El Salvador, ¿sí? Fuertes también, no han sido terremotos literalmente como tal todavía, pero pues no por ahí va la cosa, ¿verdad? Eh, Acá en Guatemala también tiembla, ¿verdad? Hace algunos días hubo una erupción fuerte en uno de los volcanes más activos de acá de mi país, ¿verdad? Pero me refiero a que están pasando cosas, pero aún no es el fin, ¿verdad? Esto tiene que pasar, Jesús lo dijo, esto tiene que pasar. Y habrá terremotos en muchas partes
del mundo habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Rusia y Ucrania llevan aproximadamente 3 años y más de guerra. Estados Unidos y se me olvidó el nombre. Estados Unidos, Israel y es de esos países más tensos, ¿verdad? En el Medio Oriente que Irán, ¿verdad? La guerra continúa, ¿verdad? Pero esos solo son principios de dolores, ¿verdad? Vamos a ver más cosas, ¿verdad? Fuertes y pues tenemos que estar preparados, los ojos abiertos. En el libro de Apocalipsis dice algo que me llama mucho la atención. Dice, es cuando Dios le habla a una de las iglesias, eh, dice, unge tus ojos con, con colirio para que puedas ver las cosas que tienen que pasar. Lamentablemente la iglesia, duele decirlo, pero es la verdad, está dormida. Está como las vírgenes insensatas, no están llenando su lámpara de aceite, que el aceite es el Espíritu Santo. Obviamente, no todas las iglesias, no toda la iglesia, ¿verdad? No toda la iglesia. O sea, claro, no es que hay todas las iglesias, no, algunas, ¿verdad? Pero es parte de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad? Que nuestro Señor viene pronto, eso está a la vuelta de la esquina, no sabemos cuándo va a ser, este año, el próximo año, en 2 años, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que él regresa pronto. Como les digo, yo personalmente creo firmemente que no ha habido un reino milenial, no estamos en la tribulación, pero sí estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y como lo decía al principio, este libro es tan hermoso, pero controversial por el contenido profundo que tiene, que estas tres líneas de pensamiento se han ido dando, ¿verdad? Entonces, solo puedo decir que tenemos mucha sabiduría para entender los tiempos que, que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, y espero yo que pues acá todos eh, estemos ahí en el mismo sentir, ¿verdad? Que pues el arrebatamiento se va a dar, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora y me encanta una palabra que el Señor dice en la Biblia. Dice que no es que Él retarde su venida como algunos piensan, sino es paciente, ¿no? Todavía hay partes del mundo donde el Evangelio no ha sido predicado, ¿verdad? Tiene que predicarse y entonces, ahí sí, regresa nuestro Salvador. Entonces, básicamente, ese es el pensamiento premilenialista, ¿verdad? Antes del reino milenial va a haber arrebatamiento, tribulación, ¿verdad? Y posteriormente ya el reino milenial, ¿verdad? Que también eso lo vamos a ir estudiando cada viernes, ¿verdad? Porque pues vamos a hacer, va a estar una interpretación sencilla, pero clave en cada capítulo del libro de Apocalipsis, ¿no? Ahora, la línea postmilenialista se centra en que Jesús regresa después de que se complete el milenio, ¿no? Sostiene que a través de la predicación del Evangelio y el impacto de la Iglesia, el mundo mejorará gradualmente hasta entrar en una era dorada de paz, justicia y transformación social, el milenio que puede ser literal o una época prolongada. Y se desenlaza una vez que el mundo haya sido transformado espiritualmente y se haya cumplido este periodo de plenitud, Jesucristo regresará físicamente para resucitar a los muertos y ejecutar el juicio final. Eh, las personas que creen esto, ¿verdad? Podemos decir que ellos creen que primero, antes de que venga Jesús, la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿verdad? O sea, la gran tribulación es que la iglesia va a ver al anticristo, ver todo lo que va a hacer el anticristo. Pero, eh, como digo, yo creo firmemente a la luz de la Biblia que no, ¿verdad? Que no va a ser así, ¿verdad? Y pues sí, hay evidencia bíblica para poder creer en esto.
para que primero viene el arrebatamiento. Bueno, el espíritu del anticristo sí está en la tierra, porque eso es un hecho, pero no se ha revelado, porque hay quien se lo impide, dice la palabra. Primero, el Espíritu Santo está en la tierra, ¿verdad? Segundo, la iglesia sigue en la tierra. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, ahí sí se va a desatar eh, el anticristo, ¿verdad? El Medio Oriente sigue haciendo todo para que haya un acuerdo de paz, ¿verdad? Para que se firme un acuerdo de paz en el Medio Oriente, ¿verdad? Eh, Se está hablando mucho de que ya no se va a utilizar dinero físico, sino de manera digital. Hay países, no me recuerdo dónde fue, pero hay un país donde ya no pagan con dinero. Usan un estilo tarjeta, pero acá en la mano. Solo pasan la mano y con eso la máquina escanea todos los datos de la persona y con eso ya pueden comprar. Pero también Apocalipsis habla eh, de esto, ¿verdad? Mucha gente dice eso es como que un ensayo de la marca de la bestia, pero también eso lo vamos a estudiar a profundidad, ¿verdad? Ahora, vean, eh, este libro es muy interesante, ¿verdad? Apocalipsis significa corriendo o quitando el velo, ¿verdad? En este libro, con este estudio, en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar muchas cosas. Las dos caras del bien y del mal, porque les voy a decir una cosa. Los que han leído el libro de Apocalipsis me van a dar la razón. El libro de Apocalipsis habla de la belleza de Jesús en el cielo. ¿Quién es el Cordero? Aquí lo escribí. ¿Quién es el Mesías? ¿Cuál es el lugar del Mesías en el cielo? ¿Verdad? Y también habla de la adoración celestial, cómo se adora a Dios en el cielo, ¿verdad? Si bien podemos pensar, no hay no hay tanto relato en la Biblia de cómo se adora en el cielo, solo en Apocalipsis. Dice, en el cielo dicen santo al que está sentado en el trono, al Cordero, al que creó todas las cosas. O sea, es una adoración absoluta al creador de los cielos y de la tierra, o sea, a Yahweh, ¿verdad? A nuestro Dios. Pero también el libro de Apocalipsis habla del mal, ¿verdad? Como eh, la bestia, ¿verdad? Y muchas cosas, los jinetes del Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis, de las cosas futuras que tienen que pasar, ¿verdad? Vamos a entender la profundidad del lugar del Mesías. Apocalipsis, como bien lo dijo Dab, significa revelación, es decir, la manifestación de las cosas futuras, ¿verdad? Y por último, vamos a conocer el destino final de la humanidad, así como la derrota total de las fuerzas del mal, ¿verdad? Que eso, pues, hace una referencia a la guerra de Armagedón, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis debe leerse con entusiasmo y reverencia. Me voy a detener aquí un poco. Vean, vivimos tiempos peligrosos, pero yo me pongo a pensar, no todas las iglesias, insisto, no todas, pero en las que lo he visto, ¿sí? Yo nunca he escuchado que hablen del libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? No sé, ¿verdad? Hablan de otros temas, de la prosperidad, de que Dios bendice, pero sí, claro, Dios bendice, eso así es, ¿verdad? Pero eh, hay iglesias, ¿verdad? Que hay iglesias que no creen en el libro, o sea, no les gusta leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Hay un pastor en especial, X pastor, incluso lo mencioné cuando hice el estudio de principio de dolores, ¿verdad? Ese no lo grabamos, bueno, qué bueno que no lo grabamos, porque seguramente nos lo hubieran bajado de YouTube, pero mencioné un pastor ahí, no lo voy a decir, eh, se lo voy a escribir aquí en el
chat, no lo voy a mencionar literalmente. Eh, Ahí está. Este pastor que acabo de escribir aquí no creen ni en el arrebatamiento, ni menos va a hablar jamás del libro de Apocalipsis. Les voy a contar por qué. En algún punto él hizo una declaración donde decía, ¿para qué vamos a hablar del libro de Apocalipsis? Si les hablamos del libro de Apocalipsis a la gente ya no va a querer trabajar, ya no va a querer estudiar, ya no va a querer llevar su vida como normal, porque se va a asustar tanto con el libro de Apocalipsis o con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces, este pastor no, no habla del libro de Apocalipsis. Pero yo les voy a decir una cosa. Si esto fuera así, entonces muchos de los que creemos en Jesús no estudiaríamos, no trabajaríamos, ¿verdad? Estamos conscientes de la realidad, pero no significa que eso pues, vamos a dejar de estudiar. Yo siempre digo, yo sigo estudiando mi carrera universitaria, pero estoy consciente que el Señor regresa pronto. Si Él quiere, me gradúo y si Él no quiere, pues no me gradúo. No voy a decir, es que Cristo ya viene, mejor ya no voy a estudiar. Me dijo alguien, mi amiga me dijo eso. Un día me dijo, mira, yo nunca me voy a casar porque Cristo ya viene. Yo me quedé pensando, "Mm, eso depende me puse a pensar y dije yo, eso depende de él. Si él quiere, se casa, si él no quiere, no se casa. O sea, como diciendo, es que como Cristo ya viene, no me voy a casar, ¿verdad? Y muchas iglesias tienen ese pensamiento, como que si les paga a la hora del arrebatamiento, ¿no? eh, está bien, no hay problema. Eh, no quieren hablar de arrebatamiento, menos del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque les da miedo. Ay, es que si hablamos del libro de Apocalipsis, la gente se asusta y ya no va a la iglesia, ¿verdad? Y no debería de ser así. Debería de ser un libro, el libro, uno de los más estudiados de la Biblia, ¿verdad? Para entender, porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo con todo mi corazón que este libro vale la pena estudiarlo, comérselo, diría yo, ¿verdad? Comérselo y usar varias versiones para poder, hay palabras que uno no entiende, pero con otras versiones se entienden, ¿verdad? Como dije al principio, eh, he leído varias veces el libro de Apocalipsis con la versión con la que crecí, que es la Reina Valera, pero últimamente lo he leído con otras versiones, NBI, traducción en lenguaje actual, NTV, una traducción viviente, y me ha impactado mucho la forma, el enfoque, ¿verdad? La traducción, y me ha seguido edificando, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena, y sí vale la pena estudiar este libro hermoso, ¿verdad? No es miedo, no es para tener miedo, ¿verdad? Es para conocer más quién es Jesús, ¿verdad? Y las cosas que tienen que acontecer, ¿verdad? Mucha gente dice, el jinete, el caballo, los cuatro jinetes del Apocalipsis, algunos de ellos ya sucedieron por cómo lo describe el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y también es importante mencionar que el libro de Apocalipsis hay cosas que son literales y hay cosas que también son simbólicas, que son parte que van a pasar espiritualmente, parte de la iglesia, pero eso lo vamos a ir viendo. A los que se acaban de unir, ¿verdad? Primero, bienvenidos, gracias por aceptar el reto, ¿verdad? A este estudio. Hablamos un poco acerca de las corrientes de interpretación del libro de Apocalipsis, que son tres. En mi lista, ¿verdad? Que sostiene que el reino milenial no es literal, ¿verdad? Y que el reino milenial ya está actualmente, ¿verdad?
la corriente premilenialista, que es quizá la más, como que el pensamiento más, que más se sostiene, que habla acerca de que primero, antes, Jesús regresa antes del reino milenial. Y eso significa que va a haber un arrebatamiento, ¿verdad? O como se conoce popularmente, el rapto, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Eh, y yo personalmente, como se les diga a los que estaban aquí antes, yo sostengo eso. Cristo viene, ¿verdad? Viene antes, vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Eh, las cosas que están pasando son principios de dolores, se tiene que cumplir la palabra de Dios, porque eso así es, porque Dios no es Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Sino que todo lo que él dice se cumple, ¿verdad? Sus palabras son sí, amén, ¿verdad? Y la otra que era la postmilenialista, ¿verdad? Que Jesús regresa después que se complete el milenio, ¿verdad? Después de la tribulación, ¿verdad? Eh, que es una idea que sostienen algunos, ¿verdad? Pero creo con todo mi corazón, y a base de la Biblia, ¿verdad? Que esto no es así, ¿verdad? Jesús viene antes, van a haber 7 años de tribulación, ¿verdad? 3 años y medio de paz y 3 años y medio de caos total, peor que el que hemos visto nosotros, ¿verdad? Si la pandemia causó terror, ¿sí? Imagínense cómo va a ser la gran tribulación. Va a ser 3 veces peor, ¿verdad? Entonces, eh, como digo, creo que el libro de Apocalipsis vale la pena estudiarlo, vale la pena ponerle atención, ¿verdad? Vale la pena eh, darle la importancia que se merece, ¿verdad? Alguien va a decir, ah, pero es que como todo lo que está pasando, hay que leer el libro de Apocalipsis. No, es para entender, es para no morir, no perecer por falta de conocimiento, para que no nos llenen la cabeza de doctrinas extrañas, porque también en la iglesia se ha metido eso, ¿verdad? Doctrinas muy extrañas, ¿verdad? Y es importante que nosotros estemos con los ojos abiertos y entendamos lo que Dios está hablando, ¿no? Que es que Él viene pronto por su iglesia, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Bueno, ahora, yo les quiero hacer un reto y ese reto también va para mí. No crean que, ustedes lo hacen y yo no, ¿verdad? Yo quiero que nos retemos y nos propongamos, vamos a tener una semana para hacerlo. Ustedes deciden cómo lo hacen, ¿verdad? Eh, ustedes deciden si lo hacen, no sé, 10 versículos diarios, no sé, como ustedes quieran, ¿verdad? Eh, a leer el libro de Apocalipsis semanalmente, ¿verdad? Cada uno. Y de eso, de esa lectura, escriban sus preguntas. O sea, me llamó la atención esto, no sé qué significa, ¿verdad? Entonces, y aquí las podemos hablar, ¿verdad? Entonces, el reto de esta semana es leer el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, que ese es el libro, el capítulo que vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a ver cómo es la interpretación, ¿verdad? Eh, de una manera profunda, ¿verdad? A la luz de la Biblia, escatológicamente, científicamente también, porque les voy a decir una cosa, Apocalipsis es un libro científico, ¿verdad? Aunque parezca raro, pero sí, sí es un libro científico, hermoso, por supuesto, entonces yo les invito a que lo puedan hacer, ¿verdad? Eh, la versión que ustedes quieran manejar, ¿verdad? Reina Valera, traducción de lenguaje actual, NBI, la que ustedes quieran, ¿verdad? No voy a decir, leámoslo en esta versión, no, ¿verdad? Entonces, fue algo que no puse en mis apuntes, pero fue algo que creo que Dios lo puso en mí ahorita, ¿verdad? Y ya la próxima semana, pues ya vamos
a entrar de lleno en eso, porque pues hoy básicamente lo que yo quería hablar era acerca de la introducción al capítulo 1, ¿verdad? O sea, quitando los velos, porque pues muchas veces el libro de Apocalipsis aparentemente da miedo, da pavor, tantas cosas, pero realmente es un libro muy, muy hermoso. Ahora, de los que acaban de entrar, a excepción de Dabs y Juan, no sé, los que acaban de entrar, quiero hacerles esta pregunta, estas dos preguntas. Si alguien quiere contestar, ya sea por medio de los chat, quiere activar el micro, pues lo puede hacer. ¿Han leído ustedes el libro de Apocalipsis? Y si lo han leído, ¿qué sensación, qué les ha hecho pensar después de leer, si no todo el libro de Apocalipsis, una parte del libro de Apocalipsis? Pues el tiempo es Ah, hola, hola Alejandro. la Bueno, hora. pues lo que yo quería decir es, pues, usualmente da como una sensación no solamente de esperanza, sino también como de incertidumbre, porque hay demasiadas cosas las cuales uno como que empieza a leer y entre más va leyendo se va dando cuenta de que las cosas en vez de mejorar van a ir es empeorando, empeorando, empeorando hasta que finalmente ya llega a Dios y dice como que hasta acá, ya no más. Punto final. Ahí ya viene como pasa de un sentimiento como al principio de amargura, de saber de todo lo que va a pasar, la hambruna, las hambrunas, la contaminación de las aguas y todo eso, finalmente una sensación como de esperanza. Es como, es como un mensaje de incertidumbre, pero que al final termina mostrando que Dios no nos tiene dejando solos. Con la segunda venida de Cristo y finalmente con la con la Nueva Jerusalén, la cual iba a venir después del milenio. Es como una sensación más de, ¿cómo decirlo? De paranoia, pero a la vez de seguridad. Paranoia porque uno le da como miedo ver que todo eso, lo que va a suceder, la marca de la bestia, saber que van a perseguir a los cristianos, de cara a matar a todo aquel cuando lo tenga, pero de seguridad por el lado de que al final, incluso a pesar de todo eso, Dios vence, Dios gana. Sí, exacto. La verdad que sí, ¿verdad? Eh, sí, causa incertidumbre en su momento, pero eh, creo que es un libro muy, muy hermoso, ¿verdad? Que da esperanza porque al final, pues, el Señor vence y reina, ¿verdad? Y me gusta lo que dice una parte de Apocalipsis que eh, dice, sí, ven Señor Jesús, la iglesia llamando al amado, ¿verdad? También en Apocalipsis, es cabal, el primer capítulo, ¿verdad? Dice, aquí lo tengo, dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que guardan las cosas que en ellas están escritas, ¿verdad? Creo que somos dichosos de poder leer este libro, ¿verdad? Este libro que fue dejado, ¿no? Porque un día lo hablamos, el libro de Enoch, ¿verdad? Que también eh, era un libro muy, muy profundo, ¿verdad? Que no está en la Biblia, pero según comentarios de teólogos que he escuchado, el libro de Enoch es demasiado profundo, tanto que cuando la Biblia tuvo ese proceso de junte y todo eso, era tan profundo y lo que decía era el calibre del contenido era tan grande que mejor lo quitaron de ahí. Imagínense qué tanto dice el libro de Enoch. Wow, me imagino cosas increíbles, ¿verdad? No se diga el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no fue quitado, ¿verdad? Pero sí es atacado, ¿verdad? Eso no lo vamos a descartar, ¿verdad? Que el libro de Apocalipsis es un libro atacado, rechazado por algunos. En algunas iglesias, Dios guarde, si se habla del libro de Apocalipsis, va a sonar feo. Es pecado hablar del libro de Apocalipsis. Obviamente eso no es cierto, pero muchas iglesias pues tienen ese pensamiento, ¿verdad? ¿No les gusta?
no quieren, no están interesados en estudiar el libro de Apocalipsis. En la iglesia donde yo me congrego, bueno, eh, hemos tenido la oportunidad en los servicios de estudiar el libro de Apocalipsis y pues yo puedo decir que ha sido algo muy fortalecedor personalmente, ¿verdad? Personalmente para la iglesia en la que yo me congrego, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? O sea, toda la Biblia, dice la Biblia, la misma Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Ahora, ya para ir cerrando este tiempo, el libro de Apocalipsis tiene mucha similitud y se enlaza. Hay un comentario del autor de este libro en el que me voy a basar. Eh, el libro de Apocalipsis tiene un paralelo muy estrecho con el libro de Zacarías, Daniel, Isaías, Ezequiel y muchos salmos. Sí, tiene un enlace, ¿verdad? Ya lo vamos a ir viendo de manera más profunda, ¿verdad? Dice aquí que este libro es lo contrario a otros libros extraños que contienen restricciones para sus lectores. Este, en cambio, posee una triple bendición. Bueno, somos bienaventurados por leerlo, por escucharlo y por guardarlo. Bueno, triple bendición. Y pues como decía al principio, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96 por el apóstol Juan, que para los que no sabían, o tal vez sí lo saben, Juan es el único apóstol que no murió como un mártir, ¿verdad? Si ustedes investigan un poco, los apóstoles murieron de manera muy trágica, como mártires. El apóstol Pablo murió decapitado. El apóstol Pedro murió crucificado de cabeza, porque no quería morir igual que Jesús. El apóstol, no sé si era Santiago, o creo, murió en una hoguera de fuego, en una hoguera. Y así, los apóstoles murieron así, pero el apóstol Juan fue el único que murió de manera diferente en la isla de Patmos, ¿verdad? Él ahí estaba encarcelado, básicamente, estaba exiliado, porque cuando él escribió el libro, ¿verdad? Según la historia de la iglesia, am, estaba exiliado porque fue perseguido por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues lo llevaron a la isla de Patmos, ¿verdad? Lo dejaron ahí prácticamente abandonado, ¿no? Para que se muriera, ¿verdad? Sin esperanza, pero nunca se imaginó que ahí iba a tener una de las revelaciones más grandes de su vida, ¿verdad? Acá hay un tópico que me llama la atención que yo estaba leyendo, dice, vamos a ver. Bueno, dice acá, Moisés estaba desterrado en el desierto y se encontraba pastoreando ovejas. Posiblemente en ese momento se sentía deprimido por lo que le estaba pasando y a su pueblo y a su familia. Y vino lo más grande, experiencia para Moisés en su encuentro con Dios. Eso fue Moisés. Ajá. Isaías estaba deprimido por la muerte de Usías, ¿verdad? Cuando tuvo una experiencia gloriosa con Dios, Daniel se sentía angustiado por el futuro y final de su pueblo, que tuvo maravillosas visiones y experiencias. Esta era la circunstancia en la que se encontraba Juan cuando recibió esta maravillosa visión que componen el libro de Apocalipsis. La mayor parte de comentaristas coinciden que la fecha en que se escribió el libro fue en el año 96, bajo el emperador Domiciano, ¿verdad? Quien inició una tormentosa persecución, ¿verdad? El fin de este infernal emperador, Nerón Domiciano, era erradicar desde sus raíces al cristianismo. Por esto había exigido obligatoriamente la adoración al emperador. Acá dice, los cristianos de esa época se negaron valientemente a aceptar esta pretensión hasta ser convertidos en mártires. Es entonces cuando Juan, uno de los principales líderes y fundadores de la iglesia, es desterrado a la isla de Patmos, ubicada al este de Grecia, en el mar Egeo, ¿verdad?
si se dan cuenta cómo tuvo Juan esa revelación, eh, esas experiencias, fueron algo maravilloso. Entonces, yo, por eso yo hubiera podido iniciar el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Sí, pero creo que es importante porque esto es yo siempre cuando, mm, no es por hacerme el más grande, porque toda la gloria le pertenece a mi Dios, pero siempre digo algo cuando enseño matemáticas. Digo, miren, vamos a romper paradigmas de algún tema. Y pues hoy creo que quiero que pase lo mismo, romper el paradigma de lo que se pensaba del libro de Apocalipsis, ahora se cambie, para que no es un libro de mía, ¿verdad? Sino es un libro de revelación, es un libro profundo, ¿verdad? Que hay que entenderlo y comerse, ¿verdad? Me da risa porque hay gente que no le gusta leer el libro de Apocalipsis, pero sí lee novelas de miedo, ¿verdad? Sí lee libros de miedo, de terror, de deprimimiento, pero el libro de Apocalipsis dice, no, ay, qué feo, ¿verdad? Entonces es un poco como que da un poco de tristeza, ¿verdad? Pero como les dije hace algunos minutos, el reto para esta semana, tenemos 7 días, 6 días, leer el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y pues sacar tal vez preguntas o algo así, ¿verdad? Y en su momento, el otro viernes, lo vamos a poner acá y vamos a ir tratando la manera de, a la luz de la Biblia, ¿verdad? De ir respondiendo, ¿no? Entonces, yo les digo, disfrutémonos este estudio, ¿verdad? Eh, Juan sabe que esto es cierto. Este estudio tuvimos muchas dificultades para que se llevara a cabo por temas de trabajo, estudios de mí, pero si hoy, pues Dios lo permite, ¿verdad? Hay un propósito y lo vamos a aprovechar al máximo, ¿verdad? Y cuando no se pueda viernes, pues lo vamos a correr eh, para, para lunes, ¿no? Entonces, y, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que sea el viernes. Muy bien. Entonces, el libro de Apocalipsis en conclusión es un libro maravilloso que es importante entenderlo, ¿verdad? Y pedirle a Dios que le abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para saber lo que viene, ¿verdad? Y entender el tiempo que estamos viviendo y no pasarlo desapercibido, ¿verdad? Y no caer en el típico comentario de decir, es algo que tenía que pasar, es algo de la naturaleza, es algo que las generaciones cambian, las cosas cambian, no es que las cosas cambien, está escrito en la Biblia, ¿verdad? Esa es la razón. Así que, amados amigos que están acá, ¿verdad? De diferentes países, el reto es eh, leer el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y no hacerlo solo porque yo lo digo, sino para empaparnos más de la palabra de Dios, ¿verdad? Conocerla más a profundidad. Entonces, les invito que hagamos eso, ¿verdad? Fue algo que Dios me inquietó a decirlo, ¿verdad? No estaba pensado decirlo, pero pues cuando Dios inquieta, no se puede no dar uno, ¿verdad? Así que, eh, bueno, este ha sido el estudio de esta tarde. Eh, Espero que les haya gustado, que sea de edificación para sus vidas y, y pues vamos a orar, ¿verdad? Para cerrar, ¿verdad? Yo siempre a mí me gusta hacer esto. Iniciamos orando, terminamos orando y vamos a poner en las manos de Dios que lo que vamos a hacer esta semana, ¿verdad? Cualquier barrera para que se lleve a cabo de leer el libro, el capítulo 1, sea quebrado en el nombre de Jesús y que Dios abra nuestro entendimiento por el capítulo 1
y nos dé ese fuego en el corazón, esa expectativa de quiero leer más, ¿verdad? Alguien va a decir, ¿y si leo más de un capítulo está mal? No, está perfecto, ¿verdad? Está excelente, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Está ahí. Bueno, entonces vamos a orar, ¿verdad? Así que cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde por el tiempo que tú nos estás dando. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra y estudiar tu palabra. Te pido que este tiempo que hemos estudiado, Señor, que en nuestros corazones ayúdanos a no ser apáticos a tu palabra, Señor, por favor. Y también te pido, entrego en tus manos el estudio de este libro hermoso. Sé tú tomando el control, cualquier dificultad para que se lleve a cabo, Señor, sea quebra en el nombre de Jesús. También te pido, pongo en tus manos lo que vamos a hacer esta semana, Señor, que es la lectura del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Yo te pido que seas tú tomando el control de cada persona que lo va a hacer, tanto los que están acá como los que van a ver el video. Señor, tú los inquietas a poder leer ese capítulo y tú les enciendas el corazón por ese libro maravilloso, o mejor dicho, nos enciendas el corazón por ese libro maravilloso. Señor, también te pedimos por nuestra hermana Ana Laura, que está acá, aprovechando. Bendícela, tú conoces sus dificultades, te pido que tú la fortalezcas en cualquier situación que esté pasando, Señor, y todos los que estamos acá en sala, Señor, bendícenos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, y si tú no has venido, permítanos estar reunidos la próxima semana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.